Es inevitable referirse a Grecia y a los matemáticos griegos cuando se pretende mirar la historia de las matemáticas. La aportación de los numerosos e importantes matemáticos griegos como Tales, Pitágoras y su escuela, Euclides, Arquímedes y otros tantos fue trascendental en el desarrollo de esta rama del saber. Sin embargo, las matemáticas iniciaron antes, mucho antes, y fueron evolucionando hasta que los griegos la elevaron a la categoría de ciencia, como veremos más adelante. Ahora, echemos un vistazo a la historia. Las matemáticas son tan antiguas como la propia humanidad. En los diseños prehistóricos, de cerámica, tejidos y en las pinturas rupestres se pueden encontrar evidencias del sentido geométrico y del interés en figuras geométricas. El surgimiento de la matemática en la historia humana está estrechamente relacionado con el desarrollo del conjunto de número, proceso que ocurrió de manera muy gradual en las comunidades humanas primitivas. Aunque disponían de una cierta capacidad de estimar tamaños y magnitudes, no poseían inicialmente una noción de número. De manera que los números más allá de 2 o 3 no tenían nombre. Así que utilizaban alguna expresión equivalente a muchos para referirse a un conjunto mayor. Probablemente los sistemas de cálculo primitivos estaban basados en el uso de los dedos de una o dos manos, lo que resulta evidente por la gran abundancia de sistemas numéricos en los que las bases son 5 y 10. El siguiente paso en este desarrollo es la aparición de algo cercano a un concepto de número, aunque muy incipiente. Cerca del año 3000 a.C. se sitúa la invención de la escritura en Mesopotamia. El cálculo floreció en Mesopotamia mediante un sistema decimal y sexagesimal, cuya primera aplicación fue en el comercio. Más adelante, el avance en la complejidad de la estructura social y sus relaciones se fue reflejando en el desarrollo de la matemática. Los problemas a resolver se hicieron más difíciles y ya no bastaba, como en las comunidades primitivas, con solo contar cosas y comunicar a otros la cardinalidad del conjunto contado, sino que llegó a ser crucial contar conjuntos cada vez mayores, cuantificar el tiempo, operar con fechas, posibilitar el cálculo de equivalencias para el trueque. Es el momento entonces del surgimiento de los nombres y símbolos numéricos. Los textos matemáticos más antiguos disponibles son la tablilla de barro Plinton 322, cerca del 1900 a.C., el papiro de Moscú, cerca del año 1850 a.C., el papiro de Rin, 1650 a.C., y los textos védicos, cerca del 1800 a.C. La tablilla o tableta Plinton es una pieza de barro de origen babilónico, de aproximadamente 13 centímetros de ancho, 9 de altura y 2 centímetros de espesor, que junto al papiro de Moscú constituyen los más antiguos e importantes documentos que representan los orígenes de las matemáticas en las civilizaciones antiguas, como son Babilonia y Egipto. El papiro de Moscú es, junto con el papiro de Admes, el más importante documento matemático del antiguo Egipto. Si te estás preguntando por qué papiro de Moscú, en breve te lo contamos. En el año 1883, este antiguo e importante documento fue comprado por el egiptólogo ruso Vladimir Golenishev, 1856-1947, por lo que originalmente se lo conocía como el papiro Golenishev. Más adelante, en el 1912, fue adquirido por el Museo Pushkin de Moscú. A partir de entonces se le conoce como el papiro de Moscú. Si quieres saber más sobre estos importantes documentos, te invito a ver nuestro video Matemática, papiros y tablillas, antigua de las matemáticas.
Te impresionará saber que en todos estos textos se mencionaba ya el teorema de Pitágoras, que parece ser el más antiguo y extendido desarrollo matemático después de la aritmética básica y la geometría. ¿Que si el teorema de Pitágoras se menciona en los textos antiguos? Bueno, no es que Pitágoras sea de ahora, de hecho es del siglo VI a.C. Sin embargo, los documentos citados datan de 10 a 14 siglos antes de Pitágoras. ¿Y cómo es que los textos que datan de 10 siglos antes de Pitágoras hablan del teorema de Pitágoras? Veamos. Tradicionalmente se ha considerado que la matemática como ciencia surgió con el fin de hacer los cálculos en el comercio, para medir la Tierra y para predecir los acontecimientos astronómicos. Como ya se ha comentado, en Egipto y en Mesopotamia, es decir, Sumeria y Babilonia, surgieron las primeras manifestaciones del saber matemático. Es difícil imaginar las grandes construcciones egipcias y babilónicas sin la utilización de las matemáticas, ¿no? ¿O sí la imaginas? Bueno, lo cierto es que las matemáticas egipcias y babilónicas fueron ampliamente desarrolladas por la matemática helénica, es decir, la matemática griega, donde se refinaron los métodos, especialmente la introducción del rigor matemático en las demostraciones, y se ampliaron los asuntos propios de esta ciencia. Sí, fueron los griegos quienes impulsaron las ciencias matemáticas. Con sus axiomas y postulados demostrables le imprimieron el carácter de ciencia y plantaron los cimientos de lo que hoy conocemos como matemática. Diversos estudiosos griegos dejaron grandes aportes a esta ciencia, entre los que destacan Tales de Mileto, Pitágoras, Euclides y Arquímedes. Más adelante, en otro video, veremos más sobre estos interesantes personajes y protagonistas de las matemáticas. Hasta entonces.